Hola cuartos básicos, ¿cómo están? Hoy estoy entre medio de este pasto para poder realizar una retroalimentación de la prueba número 2 de evaluación formativa. Primero les tengo que comentar que quien todavía no haya realizado la prueba todavía no puede ver este video ya que salen las respuestas correctas. Por ende, sería hacer trampa. Así que quien esté viendo este video y todavía no haya hecho la prueba, vaya a hacer primero la prueba. Vas a ver las respuestas correctas y también vas a ver por qué son algunas correctas y por qué otras no. Pero primero realice la evaluación formativa. Entonces, en un primer momento tenían que escribir su correo, nombre, curso, fecha, etcétera. Ahí, por favor, para las próximas evaluaciones, pongan su correo o el correo de su apoderado, porque ahí les va a llegar las respuestas. Si ustedes ponen mi correo, me va a llegar a mí las respuestas y por ende, ¿cómo se las voy a transmitir a ustedes si no voy a tener como ese contacto? Por ende, traten de poner sus correos o un correo donde les vaya a llegar sus respuestas. Entonces, comencemos. Primera pregunta. Aquí muchos se equivocaron, así que mucha atención. Según el video Conceptos Van Gogh, ¿qué característica importante dentro de las obras de Vincent Van Gogh falta en la siguiente oración? Cuando pongo alguna frase entre comillas es porque va a aparecer dentro de uno de los videos que yo les realice o es una cita textual. Es decir, de esa misma manera va a estar escrito o va a estar dicho. Por ende, solamente tenían que ver el video para saber dónde estaba la respuesta. Dice, por medio de las pinceladas y de las formas que hacía él creaba, uno, colores, no puede ser, porque él no creaba colores con lo que, o sea, su forma de pintar. A lo mejor, mm, por medio de las pinceladas, sí podía crear colores, pero no era completamente la respuesta a esta pregunta. Cuadros, era la forma que él pintaba, entonces sí podía crear cuadros, pero la real característica que por qué él pintaba de esa forma y las formas que, o sea, las pinceladas que él daba de la forma que él las aplicaba, era para poder crear movimiento. ¿Lo recuerdan? Por ende, esta era la respuesta correcta. Movimiento. Por medio de las pinceladas y de las formas que él hacía, él creaba movimiento. Luego, esta también se equivocaron muchos. Y había un distractor. Efectivamente, vamos a verlo. 2. ¿Qué forma zoomorfa representa esta figura? Muchos me colocaron que era un ratón. Sí, parece un ratón. Puede ser una chinchilla. La chinchilla se parece al ratón, así que podría ser ahí que se hayan equivocado. Pero como esas dos se parecen, la que correspondía era el perro. Según lo que vimos dentro de la web del Museo de Arte Precolombino, esta figura sería un perro y está textual, así como figura zoomorfa de perro. Pero además no es solamente que la tuviesen que ver dentro de la web del Museo de Arte Precolombino, sino que yo les hice una infografía de una actividad que ustedes tenían que realizar cuando empezaron a hacer la máscara y ahí aparecía esta obra. Por ende, ahí aparecía que esto era un perro y no un ratón. Luego tenemos la tercera, que dice, Van Gogh veía la naturaleza de manera. Nuevamente puse esta pregunta y nuevamente se equivocaron. Primero, no podía ser omnipotente porque no vimos ese concepto. Omnipotente tiene que ver con estar en todos lados a la vez. Ah, pero tenemos dos conceptos que podían a lo mejor ser, que era objetiva y subjetiva. No podía ser de manera objetiva porque Van Gogh no pintaba de manera realista. Lo objetivo tenía que ver con algo que fuese como real. Mientras que subjetiva, esa era la respuesta correcta porque Van Gogh veía la naturaleza a su manera. Por ende, cuando él tiene una forma de ver la naturaleza, es una forma subjetiva. Aquí está la respuesta. Siguiente.
Lo siguiente eran preguntas de reflexión, era solamente una. Acá no todos ganaron el puntaje total porque no me propusieron características, pero vamos a leer y vamos a reflexionar un poco respecto a esta pregunta. Dice, según el recorrido virtual que realizaste en la página web del Museo Chileno de Arte Precolombino, nombra al menos dos características que consideres importantes dentro de las culturas precolombinas. Muchos de ustedes me colocaron culturas precolombinas o pueblos originarios. Mm, estaría correcto, pero yo pedí dos características que consideres importantes. Muchos de ustedes me propusieron que habían formas o colores que iban predominando en todas las culturas, entonces eso sí podía ser una característica. Lo que ustedes me propusieron algunos eran culturas y yo les dejé una notita abajo que consultaba, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esas culturas? Si ustedes me lograban cómo decir características por medio de esa pregunta, iban a tener el puntaje completo. Aún así, si me mencionaban algo, iban a tener algún puntaje, uno o dos puntos, dependiendo de qué también iban a mencionar, porque habían cosas que eran importantes y que no todos las vieron. Entonces, recuerden que cuando yo nombre características, pueden ser formas, pueden ser colores. En las formas pueden, no sé, muchos me dijeron que en todas las, casi en todas las culturas habían formas de animales o formas de realizar figuras humanas. O también me preguntaban por qué, o sea, que las figuras o las formas estaban pintadas de colores tierras. Entonces, esas sí son características. Nos vamos a anotar la respuesta y finalmente tenemos las preguntas de autoevaluación. Si es que no responden las preguntas de autoevaluación, no puede mandar la prueba, por ende las tenían que responder sí o sí. ¿Para qué nos van a servir las preguntas de autoevaluación? Para poder realizar retroalimentaciones, para poder saber qué aprendieron o qué les faltó y también para qué reflexiones tienen ustedes en torno a la materia y qué podemos también volver a trabajar o a lo mejor yo decir si realmente lo aprendieron. Por ende, es muy importante que le pongan ojo a las preguntas de autoevaluación, porque ellas van a ser las que consideradas para poder realizar los trabajos a futuro, ya que si ustedes a lo mejor no aprendieron algo o se les olvidó algo o no les quedó algo claro, lo tenemos que volver a retomar hasta que ustedes lo aprendan. Entonces, eso sería la prueba de evaluación formativa. Para esta semana, tienen que revisar sus respuestas y anoten las preguntas que tienes malas. La que me interesa mucho es la de Van Gogh, la que la respuesta era movimiento, que él pintaba de esa manera o daba esas pinceladas para crear movimiento, y también la de Van Gogh que veía las cosas de forma subjetiva. ¿Por qué? Porque en esa pregunta se volvieron a equivocar muchos. Por ende, harto ojo, recuerden que objetivo tiene que ver con lo real y subjetivo tiene que ver cómo yo puedo ver esas cosas, que es distinto. Entonces espero que le hayan quedado claros esos dos conceptos. Esta semana solamente vamos a realizar la retroalimentación y ustedes tienen que escribir en su croquera la pregunta y la respuesta que tuvieron errónea. Esas dos yo creo que son las más importantes porque la otra igual tenía un distractor que sí, la figura parecía un ratón, pero me interesa que les queden claros los otros dos conceptos. Entonces, la próxima semana vamos a retomar el trabajo que estábamos realizando y por esta semana no se preocupen y solamente veamos la retroalimentación de la prueba. Si tienen alguna otra duda, consulta respecto a la prueba, me pueden dejar un comentario en Classroom y yo les voy a contestar enseguida. Bueno, así que nos vemos la próxima semana. Que estén muy, muy bien.